¿Qué tal? Buenas tardes, estimados amigos que siguen este canal. Quisiera comentarles que el tema de hoy vamos a tratar sobre la planeación educativa y la importancia de verla desde una perspectiva sistémica y tomar en cuenta algunas consideraciones antes de generar cualquier ejercicio de planeación en el contexto de la gestión educativa y en el contexto de la gestión escolar. Miren, el tema de la planeación es fundamental porque tiene que ver con los propósitos, con las estrategias, con las grandes directrices que nos establecen un faro para poder planear en concordancia con los diferentes elementos de la planeación estratégica a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal. Antes de tomar decisiones con referencia al manejo de los recursos, al manejo de los conceptos, al manejo de las metodologías, es importante reflexionar acerca del rumbo del país. En este contexto, la idea es reflexionar acerca del artículo 3º constitucional como faro fundamental en la educación en México para tomar decisiones enfocadas hacia diseño de perfil de egreso, estrategias educativas. A lo mejor la hipérbole es muy amplia y no se alcanza a percibir. Sin embargo, este es un vacío en la formación de los estrategas educativos que después es evidente en planeaciones carentes de solidez y carentes de perspectiva histórica y carentes inclusive hasta de referentes pues administrativos para poder lograr sus propios objetivos. Entonces la idea es invitarlos a una pequeña reflexión que va a tener una guía muy sencilla, muy lineal y que nos va a permitir tener como referentes claros en el contexto de cómo pensar, cómo reflexionar y cómo construir planeaciones. Antes de continuar, me gustaría como determinar muy claramente en dónde se necesita la planeación educativa como un eje fundamental para no solamente cumplir con requisitos o decorar oficinas y archivos, sino que realmente sea un ejercicio que nos permita reflexionar y cambiar la operación y sobre todo no perder de vista que el punto más eficiente para poder medir si una planeación educativa es correcta, es incorrecta, está sustentada o no, es que la clase se dé en las mejores condiciones y en los mejores tiempos. Para esto, pues tenemos como referencia la normalidad mínima que nos plantea la Secretaría de Educación como un ejercicio para poder referenciar si estamos haciendo bien o no las cosas. Entonces, primero que nada, tenemos que determinar cuál es el origen del quehacer educativo en nuestra nación. Entonces, la primera reflexión que tenemos que hacer es entender el artículo 3º constitucional, su evolución, cómo se ha construido y cuáles han sido los cambios. El artículo 3º constitucional en los últimos 50 años ha tenido una serie de modificaciones que nos permiten ver la brújula ideológica, es decir, hacia dónde se mueve el principal aparato ideológico de Estado que condiciona la ideología con la que vive un país. En ese sentido, yo les pido que hagan anotaciones de los conceptos que voy comentando porque son importantes que las referencien. Un estratega debe tener un marco teórico desde el cual plantear sus lineamientos. Hemos pensado que la planeación educativa solamente es un ejercicio administrativo y no, mis estimados compañeros. Es un ejercicio político, es un ejercicio ideológico, es un ejercicio que tiene que tomar en cuenta la cultura, tiene que tomar en cuenta la perspectiva histórica y la relación de un país con el momento histórico que está viviendo, pero también con el momento que se está viviendo al interior de la nación. Es un tema complejo que requiere sostén, es decir, cuando solamente se acude a la administración y a las herramientas de la administración para hacer una planeación, normalmente nos quedamos cortos. Se trata de ejecución de recursos de forma eficiente y sana, sí, pero no solamente eso. Entonces, mi recomendación, muy humilde y con un afán más enriquecedor que de pretenderme como el objeto o el sujeto de la verdad, como diría por ahí Lacan, no soy el sujeto de la verdad, soy solamente alguien que quiere compartir con ustedes una experiencia y algunos referentes.
Entonces, mi recomendación para quien decide hacer planeación educativa de forma seria y profunda es revisar no solamente el artículo 3 constitucional, sino el devenir de las modificaciones que han tenido en las últimas décadas. Esto es como un marco general. Es importante también tener un acercamiento con las políticas institucionales de los órganos que rigen el movimiento económico, que son la OSD, la UNESCO. Por lo tanto, es importante acudir y conocer la Agenda 2030, y mi recomendación muy personal es no solamente conocer la Agenda 2030, sino sus orígenes, acudir al documento fundamental que es importante que leamos sobre las sociedades del conocimiento de Peter Drucker y su interpretación por la UNESCO, también el Tesoro del Saber, el informe de Lords, y algunos otros documentos que fundamentan los documentos de Dakar. Hay algunos acuerdos que se han hecho internacionales fundamentados en diferentes foros. Eso es para tener un contexto de cómo se consolida la Agenda 2030. Por otro lado, también mi sugerencia es que veamos a los críticos de la Agenda 2030, porque la Agenda 2030 tiene particularidades que analizan algunos estudiosos y que nos revelan un enfoque ideológico también muy persistente y que tiene una orientación socialdemócrata aparentemente, pero que los que analizan estos acuerdos, estos objetivos de la Agenda 2030 desde una perspectiva crítica, nos regalan algunos temas ideológicos que son importantes que conozcamos. Me voy a reservar mi opinión en este video porque no es el objetivo en este momento hacer una crítica. Quizás más adelante, y si ustedes lo demandan así, nos permitiremos compartir algún enfoque crítico de la Agenda 2030. Por lo pronto, ahorita, para quien desea planear, debe conocerla, su origen, y tener claros cuáles son estos 17 objetivos que configuran un modelo de sociedad, un modelo de paradigma social al que se pretende acceder en el año 2030, donde están incluidos temas de identidad de género, temas de preocupación sobre los temas ecológicos, sobre el manejo del agua, el concepto de la pobreza, la educación, disminuir las brechas educativas entre los países, las brechas sociales. Entonces, bueno, ahí cerramos el primer tema, artículo 3 constitucional. Segundo tema, la Agenda 2030. Si nos acercamos ya a la realidad del país, tenemos que revisar el tema de los documentos programáticos y directrices que consolidan la idea de sociedad del gobierno en turno o de la clase política que está gobernando o del tipo de país que proponen. Estos documentos a nivel nacional podemos determinar que son muy importantes, y el primero sería el Plan de Desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo. En el Plan Nacional de Desarrollo se establecen los objetivos. Primero, la idea general del proyecto de nación. Segundo, los objetivos, entre los cuales está los objetivos de educación, sobre todo objetivos que están orientados a abatir el rezago social, que se ligan con la educación, y de qué manera el modelo o el sistema educativo va a soportar este tipo de transiciones. Me referí a la educación como aparato ideológico de Estado. Probablemente haya sido una mención muy ligera, pero quiero contextualizar. Hay que leer a Althusser y leer cuál es la diferencia entre un aparato ideológico de Estado y un aparato de Estado. Seguramente cuando ustedes se acerquen a la definición de aparato ideológico de Estado, tendrán la oportunidad de ver a la escuela no solamente como una estructura o una institución, pues a lo mejor en el contexto un poco poética, que es el cambio, la transición, la oportunidad, sino verán un enfoque crítico de la educación que tiene que ver con la escuela como un aparato reproductor de ideología y como un aparato que sirve vamos a meternos en términos gramscianos, a la superestructura para reproducir un hábitus social, un guión social que permita al poder
pues permanecer en el dominio. Es un poco crítico y perdón que me salga por estas líneas, pero pues es mi naturaleza, el pensamiento crítico, trato de ejercerlo, probablemente no con mucho éxito, pero es divertido. Entonces, regresando al tema de los documentos programáticos, el Plan Nacional de Desarrollo tiene que revisarse. También del Plan Nacional de Desarrollo se desarrolla el Programa Sectorial de Educación, en donde se especifica las metas, el cómo, digamos, se pretende que estos grandes objetivos abstractos del Plan de Desarrollo Nacional se puedan implementar, instrumentar, y que de ahí nos caemos a la visión del Estado con referencia a estos grandes lineamientos que siempre van enlazados, siempre van coordinados, que sería el Plan Estatal de Desarrollo y el Plan Sectorial Educativo del Estado donde usted se desarrolle. Si quiere más precisión, puede revisar los planes nacionales emitidos por las regidurías, por el gobierno municipal o por las regidurías, y pues así nos vamos acercando. En una forma paralela, es importante que revisemos también la ley de educación federal y la ley de educación estatal, que seguramente irán alineadas con el artículo 3 constitucional. Si ustedes se están dando cuenta, hemos hecho un viaje desde los documentos directrices a nivel internacional, que son requerimientos fundamentales para que cuando usted presente un proyecto, a lo mejor a nivel nacional o a nivel internacional, para obtener recursos, para participar en programas de desarrollo, necesariamente tendrá que tener este background y esta estructura su documento. Por eso les repito que este video puede ser muy útil para quien decida usar la planeación como herramienta y no nada más como un requisito. Por supuesto que el primer objetivo de su documento es pues tener como identidad, tener rumbo, tener un faro y tener estructura. Pero ese documento se puede desdoblar y utilizarse como referencia para participar en proyectos de gestión, para obtener equipamiento, para obtener infraestructura, para obtener becas, para obtener financiamiento internacional a través de las ONGs. Entonces es muy útil que usted pueda hacerlo de esta manera. Muy bien, para concluir el video, es importante también que ustedes determinen que la importancia de reconocer a las figuras que intervienen, no solamente en el tema institucional, sino en el tema de las relaciones de poder, es decir, sindicatos, padres de familia, los usuarios externos, que son todos aquellos que nos observan y nos dan, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, algunas secretarías que nos apoyan, programas sociales. Es decir, la planeación estratégica exige una visión periférica y una visión esférica, que necesitamos abrir los ojos y abrir los monitores que nos permitan reconocer todos los actores que intervienen. En este sentido, en un posterior video podremos ahondar un poquito en el tema de los usuarios. Sin embargo, con esta pequeña reflexión, yo creo que los podemos acompañar en su desarrollo de trabajo y alimentar. Agradecería si la retroalimentación me sugirieran algunos temas complementarios o que reforzáramos algún tema. Estoy a sus órdenes. Mi nombre es Eric Tigrán Sánchez Melchor, soy doctor en gestión educativa, y pues abrimos estos espacios virtuales para poder comentar temas de interés pues del sector público y del sector educativo o del sector privado. Estamos a sus órdenes y que tengan una excelente tarde.